Descubre el increíble secreto oculto que hará que todos te amen de forma sorprendente. Sofía se movía entre las estanterías de la biblioteca como un espectro, sus dedos acariciando los lomos de los libros, buscando algo que no sabía que existía. Desde el rincón más oscuro entre los relatos olvidados, un rincón que la mayoría de la gente nunca miraba, sintió una extraña atracción por un libro polvoriento. Su corazón latía con rapidez al abrirlo y descubrir que era un diario de su abuela, lleno de palabras que rugían como leones. La pasión de su abuela se desbordaba en cada página, relatos de amor, de lucha, de sueños que habían sido silenciados por las sombras del juicio ajeno. Sofía, quien había aprendido a ser invisible para los demás, se vio atrapada en un torbellino de emociones. Era el reflejo de sus propios anhelos reprimidos. Había pasado décadas escondida tras el manto de su familia ilustre, una bibliotecaria que era conocida como la que no destacó. Las expectativas de su padre, un médico venerado, y de su madre, una profesora admirada, se sentaban como un peso insostenible en sus hombros. ¿Podía realmente ser una escritora? La idea incluso la hizo reír de incredulidad. Pero, al leer esos relatos, algo en su interior se encendió, la chispa de lo que podría ser su verdadero yo. Sin embargo, la presión de su familia y el juicio de la gente del pueblo siempre habían sido una sombra que la perseguía. No te fíes de las ilusiones, le susurraba su madre, tu lugar está en la biblioteca. Y mientras otros buscaban historias, ella se encontraba atrapada en la inercia de una vida definida por otros. Ahora, con el diario de su abuela en sus manos, ese nudo en su pecho comenzaba a apretar. Por un instante, imaginó compartir esas historias, contar su propia versión, pero el miedo la paralizaba. ¿Y si fallaba? Lo que le esperaba era aún más doloroso que su presente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El eco de esas críticas resonaba en su mente. Confórmate, Sofía, no es necesario ser más que una bibliotecaria. Sonaba en sus oídos como un mantra que la mantenía atada a su zona de confort. Sin embargo, se negaba a ser una víctima de las inseguridades ajenas. La imagen de su abuela, una escritora perdida en el olvido, la llenaba de determinación, pero también de miedo. ¿Podría realmente desafiar a su familia? ¿Y si su historia nunca resuena con nadie, si nunca se siente escuchada? La angustia del rechazo la acechaba como un fantasma. Cada intento de escribir se convertía en un doloroso recordatorio de su mediocridad. Un rechazo reciente de una revista literaria había desmoronado lo poco de confianza que había cosechado. Quizás nunca lo logre, pensó una y otra vez, sintiéndose más atrapada. La angustia se convertía en un monstruo que devoraba su autoestima. Se miraba al espejo y veía a una mujer quebrada, empujada por su propia historia que aún no había comenzado a contar. Era hora de decidirse, pero antes de que pudiera tomar aliento y afrontar sus miedos, miró el diario y sintió que el momento de tomar la decisión se acercaba. Con cada palabra que imaginaba, Sofía sabía que estaba a punto de comenzar una batalla, y no solo contra su entorno, sino contra la parte de sí misma que se había dejado callar durante años. La necesidad de ser escuchada la consumía, pero el temor de ser rechazada ardía más. Su voz estaba a punto de emerger de las sombras, pero ¿tendría el valor de dejarla brillar? Mientras el reloj marcaba el tiempo y la tensión crecía en su interior, un grito ahogado se formulaba en su mente. ¿Sería realmente capaz de desvelar su historia frente a todos? Las primeras luces del amanecer colaban sus rayos tímidamente por la ventana de la biblioteca, iluminando el rincón donde Sofía se había sumergido en el diario de su abuela. El polvo se alzaba lentamente en el aire, reflejando su propio desasosiego. Aquella ventana, que siempre había sido un umbral hacia lo desconocido, ahora parecía ser el símbolo de una vida por venir, atrapada en un instante que se alargaba infinitamente.
El vaivén de sus pensamientos se agolpaba como un mar en tormenta. ¿Y si me atrevo a escribir?, se preguntó. Pero la respuesta a esa pregunta era un nudo en su estómago, un recordatorio de todo lo que había permitido que la detuviera. Era hora de deshacerse del miedo, de enfrentar no solo los fantasmas del fracaso, sino también los de las expectativas ajenas que la habían ahogado. Decidió hacer una lista. Sentó ante una hoja en blanco el eco de sus deseos y temores. Quiero escribir. Quiero ser escuchada. Quiero que mis historias resuenen. La acción misma de escribir le brindó un alivio momentáneo, como si comenzara a desenredar esos hilos que la mantenían cautiva. Pero la lista también estaba plagada de advertencias autoimpuestas. ¿Qué dirá mi padre? ¿Y si mi madre se decepciona? Cada palabra se convirtió en un monstruo que tomaba forma, planteando dilemas que se arremolinaban en su mente. ¿Quién era realmente? ¿Era la bibliotecaria conformista o la narradora audaz que deseaba ser? Por instantes, la imagen de su abuela la alentaba, resonando como un mantra. No te escondas en la sombra de los demás. Decidida a abandonar esa sombra, se dirigió a la mesa de trabajo de la biblioteca. Tenía que hacer algo más que solo soñarlo. Tenía que escribir. Las horas pasaron mientras se esforzaba por plasmar la historia que brotaba de su alma. De repente, su propio proceso creativo se convirtió en un viaje nostálgico y lleno de revelaciones. Comenzó a reconstruir los relatos de su abuela, de cómo con valentía se enfrentó a la sociedad que la quería silenciar. En cada palabra, la historia que quería contar tomó vida, haciendo eco de sus experiencias compartidas. Algo dentro de Sofía resonaba, cada frase era un ladrillo en el camino hacia su emancipación. A medida que escribía, se dio cuenta de que la voz que emergía era más fuerte de lo que había imaginado. Sin embargo, la sombra del miedo persistía. Sus manos temblaban al reflexionar sobre la posibilidad de compartir su trabajo, de exponer sus inseguridades al mundo. Pero a pesar de la incertidumbre que se cernía sobre su futuro, la necesidad de compartir esa voz se intensificaba. Como si el ruido del universo conspirara a favor de su liberación, una idea surgió en su mente. Tal vez no necesitaba esperar a que otros validaran su voz. Quizás podría empezar por compartir sus relatos con pequeñas lecturas informales entre compañeros de la biblioteca. Esos encuentros podrían ser su terreno de ensayo, un espacio seguro donde podría permitir que su voz resonara sin el peso del juicio. La decisión la llenó de esperanza, pero al mismo tiempo, el desafío se alzaba como una montaña a escalar. ¿Tendría el coraje necesario para afrontar esa primer lectura frente a un grupo? La ansiedad se apoderaba de ella, pero una chispa de determinación creció al recordar las palabras de su abuela. Las historias necesitan ser contadas, no importa quién las escuche. Lo que comenzó como un intento titubeante de expresarse estaba claramente tomando otro rumbo. Sofía estaba a punto de estrenar un capítulo en su vida, un paso hacia la identidad que siempre había anhelado. Sin embargo, entre la emoción, un nuevo temor se dibujaba en su mente. Si compartía sus textos, no solo su voz se oiría, sus verdades más íntimas quedarían expuestas. ¿Y si, al final del viaje, solo encontrara críticas y rechazo? Mientras se preparaba mentalmente, Sofía sintió que el tiempo se detenía. Un nuevo conflicto se transformaba a sus pies, un dilema que podía conducirla a la luz o al abismo de la ansiedad. ¿Debería arriesgarse? Al enfrentarse a su propio reflejo en el espejo, una pregunta punzante surgió. ¿Estaba dispuesta a asumir las consecuencias de contar su verdad? El ruido del reloj resonaba en la biblioteca, marcando el paso de los minutos mientras Sofía lidiaba con sus miedos. Aún retumbaban en su mente los ecos de sus dudas mientras se preparaba para aquella primera lectura. El murmullo de la anticipación, la sensación de ser observada, evaluada. Cada cuestión la empujaba hacia un abismo de inseguridades. Sin embargo, también había un fuego que ardía en su interior, una necesidad de ser vista, de ser escuchada. Se sentó en un rincón oscuro de la biblioteca. El espacio a su alrededor parecía comprimirse mientras comenzaba a ensayar su lectura en voz baja. Las palabras, que antes eran solo susurros en su mente, se transformaban en sonidos palpables. Lo que primero parecía una narración temerosa iba adquiriendo fuerza. Su voz, al principio titubeante, se modulaba con cada repetición, resonando como un mantra revitalizado.
Ese pequeño acto de practicar la lectura representó mucho más que un simple ensayo. Era un enfrentamiento directo con sus demonios. Tal vez no soy solo la bibliotecaria, se repetía, soy también la voz que nunca se atrevió a hablar. La conexión con las historias de su abuela le otorgaba una comodidad inesperada. Era como si el acto de contar sus relatos perteneciera a un legado mayor, un acto de resistencia ante la tiranía del silencio. Sin embargo, la ansiedad no disminuía. Era un compañero constante que la acompañaba, siempre susurrándole al oído las sombras del rechazo. Intentó racionalizarlo, no puedes complacer a todos, y tampoco debes. Pero en esas horas de preparación, cada repetición la acercaba más a la confrontación que la esperaba. El temor no se desvaneció, sino que se transformó en un motor que impulsaba su determinación hacia adelante. Se dio cuenta de que ese miedo era una oportunidad, cada vez que lo sentía, podía elegir dejarlo marchar o usarlo como combustible para su voz. Finalmente, llegó el día de la lectura. La biblioteca, normalmente conocida por su silencio reverente, vibraba con la expectativa de los asistentes. Al mirar a su alrededor, Sofía sintió que su corazón latía con fuerza, como si pudiera ser escuchado a través de la habitación. Tomó una respiración profunda, haciendo todo lo posible por permanecer centrada en su propósito. La inquietud crecía con cada segundo que se acercaba a su turno. Cuando llegó el momento de levantarse, el sonido de sus pasos resonó en su mente. Cada paso hacia el podio se sentía como una afirmación de su valía, de su deseo de ir más allá de las limitaciones que se había impuesto a sí misma. Con la mirada fija en el público, comenzó a leer y las palabras fluyeron como un río liberado. La historia de su abuela se entrelazaba con sus propios sentimientos de vulnerabilidad, de amor y dolor. Sofía podía sentir cómo mantenía a su audiencia cautivada, no solo por las palabras, sino por el poder que surgía de su autenticidad. A medida que avanzaba, las emociones se intensificaban. Finalmente, terminó, y el silencio que siguió fue aplastante. Una mirada entre los oyentes reveló que había despertado algo en ellos. Sin embargo, lo que no esperaba era el abrumador torrente de preguntas que comenzó a fluir al finalizar su lectura. Con cada comentario, cada interrogante, se dio cuenta de que el vínculo que había creado no se basaba en la mera curiosidad sino en el anhelo de conexión genuina. Después de aquel momento, Sofía se sintió en una encrucijada. Las críticas se multiplicaban y las opiniones divergentes surgían como un eco ensordecedor. ¿Se había valido realmente de su voz o solo había abierto una puerta a nuevos temores? Mientras reflexionaba, una nueva inquietud se instaló en su mente. ¿Y si la conexión que buscaba fuera también una trampa? Mientras observaba el brillo en los ojos de los asistentes, una pregunta la atravesó con fuerza. ¿Podría realmente ser aceptada por lo que era? Aquella noche, Sofía se encontró en un punto de no retorno, un momento que podría definir el rumbo de no solo su carrera, sino toda su vida. ¿Conseguiría liberarse de las cadenas del miedo o se rendiría ante el juicio ajeno? El eco de la lectura resonaba en su cabeza, una mezcla de adrenalina y ansiedad que ahora se transformaba en cuestionamiento interno. Sofía caminó de regreso a su casa, el frío nocturno contrastando con el calor de su reciente experiencia. Las luces de la ciudad parpadeaban, como una extensión de su turbulenta emoción. En ese viaje, su mente se debatía entre dos extremos, el deseo ardiente de ser escuchada y el miedo cripante al rechazo. Al llegar a su apartamento, cerró la puerta y se dejó caer en el sofá, aún temblando por la intensidad de aquella noche. Las voces de los asistentes seguían resonando en su mente, pero, en lugar de sentirse apoyada, lo que más la inquietaba era la duda que apenas comenzaba a germinar. ¿Y si todo esto fue solo un espejismo? ¿Y si el aprecio que noté se desvaneció al salir de esa sala?, se preguntaba. Las sombras del autosabotaje flotaban en su mente, junto a las visiones de una Sofía que no era capaz de sostener lo que había comenzado. La biblioteca había sido un refugio seguro hasta ese instante crucial, y conectar con su herencia verbal le había dado voz y propósito. Sin embargo, esa misma voz ahora parecía amenazarla. Se sentía estrangulada entre el valor que había encontrado y la vulnerabilidad que esa apertura había propiciado. Consciente de que no podría permitir que esos pensamientos dominaran su mente, comenzó a anotar todo lo que sentía.
La escritura siempre había sido su guía en momentos de turbulencia, y esta ocasión no sería la excepción. Las palabras fluyeron con sinceridad y desenfreno. Designó cada miedo como una figura en su mente y les otorgó un nombre. Inseguridad, revisión, miedo al juicio. Mientras los plasmaba en el papel, surgió una verdad vital. Cada uno de esos temores era parte intrínseca de su crecimiento, y podía optar por aceptar su existencia sin que decidieran su valía. Con cada trazo, su convicción se afianzaba. La mañana siguiente, con su hoja llena de reflexiones, decidió actuar. Sofía comprendía que la única forma de evitar que el miedo se volviera su dueño era enfrentarlo. Comenzó a buscar espacios alternativos donde pudiera compartir sus historias, explorando grupos de lectura, talleres y eventos en cafés. Así, se aplicó la disciplina de mejorar como narradora y se comprometió a desafiar la percepción que tenía de sí misma. Cada nuevo entorno traía consigo un conjunto de retos y aprendizajes. En uno de estos talleres, conoció a Carla, una escritora experimentada que inmediatamente se mostró interesada por su historia. Sofía la escuchó, intrigada ante la forma en que la mujer hablaba de sus propias inseguridades, transformándolas en narrativas poderosas. Esa conversación encendió un nuevo impulso en Sofía, el entendimiento de que, más allá de ser una simple bibliotecaria, podía ser una voz poderosa que resonara en más corazones. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando se organizó un concurso de narración en su ciudad. A pesar de la aversión instintiva hacia el enfrentamiento público, Sofía se sintió compelida a participar. La incertidumbre asomaba su cabeza, y su mente comenzó a llenarse de visiones de fracaso. Tenía el poder de elegir su respuesta ante el miedo. La fecha del concurso se acercaba y con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Pero donde antes había rendición, ahora había oportunidad. Sofía observó cómo su deseo de contar su historia superaba a su necesidad de complacencia. El momento había llegado para abrazar su verdad y no dejar que la inseguridad la definiera. Sin embargo, mientras ensayaba en su habitación, una nueva revelación estalló en su mente. El verdadero peligro no era el juicio ajeno, sino la traición de traicionarse a sí misma. ¿Estaba lista realmente para dar ese paso, o su temor aún tenía un último as bajo la manga? ¿Podría realmente arriesgarlo todo y enfrentar el mundo como la persona que había llegado a ser? El día del concurso se acercaba, y con él, el momento de la verdad. La pregunta que resonaba en su interior era clara: ¿se atrevería a convertir sus miedos en palabras, o se quedaría en el silencio que tanto había atormentado su historia? Las horas se alejaban de ella como sombras al atardecer. Sofía ya no solo se preparaba para un concurso, se enfrentaba a su propia narrativa, una que había guardado bajo llave durante demasiado tiempo. Con el día del evento a la vuelta de la esquina, su toma de decisiones se convirtió en un campo de batalla interno, donde cada pensamiento desafiado era una prueba de su crecimiento. La mañana del concurso despertó con una sensación curiosa. Un entrelazado de nervios y determinación burbujeaban en su interior. Mientras se miraba al espejo, notó cada línea en su rostro, una testamentación de su historia. Una historia que merecía ser escuchada. Se encontró hablando en voz alta, un monólogo ensayado que se multiplicaba en sus pensamientos como un mantra. Soy más que mis miedos. Soy la voz de mis vivencias. A medida que repetía esas palabras, sentía que la coraza de inseguridades que la había rodeado comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, la duda aún acechaba. La noche anterior, había recibido un mensaje de una amiga cuestionando su decisión. ¿Realmente crees que estás lista?, decía el texto. Esa pregunta desencadenó una reflexión más profunda. Sofía se dio cuenta de que la duda no era solo una barrera a superar, sino una invitación a profundizar en sus motivaciones. No buscaba la aprobación de otros, anhelaba un reconocimiento interno. Era su historia, y solo ella podía decidir cómo contarla. Salió de casa con el peso de esas reflexiones a cuestas, un paso más firme que nunca. Paseando hacia el auditorio, el bullicio de la ciudad se sentía como un latido compartido, un recordatorio de que cada persona a su alrededor también cargaba sus propias historias, sus propias inseguridades. Esto era un puerto de partida, no un destino final. La idea la iluminó como un rayo de esperanza.
Al llegar, el lugar vibraba con la energía de otros narradores, obligándola a confrontar su propio miedo. Mientras aguardaba su turno, se dio cuenta de que los competidores no eran adversarios, sino compañeros en un viaje de superación. Escuchar a otros compartiendo sus historias la inspiró. El miedo al juicio se transformó en una urgencia por conectarse con ellos. En cada palabra compartida, Sofía redescubrió el valor de la vulnerabilidad, era un acto de coraje, un testimonio de la experiencia humana. Cuando finalmente fue su turno, se dirigió al escenario con una mezcla de emoción y ansiedad. Las luces la cegaban momentáneamente, pero al momento de abrir la boca, supo que, independientemente del resultado, estaba a punto de escribir un nuevo capítulo en su vida. Las palabras empezaron a fluir y cada sílaba era un ladrillo en la construcción de su confianza. A medida que narraba, el terror que había sentido se convertía en una euforia liberadora. Se dio cuenta de que no solo eran las palabras las que importaban, sino cómo las pronunciaba. Su voz era firme, su mensaje claro. Contó su historia de lucha y esperanza, de noches solitarias y días de trabajo intenso. Cuando llegó a la parte más emocional de su relato, incluso en medio de las lágrimas, encontró una fuerza que la sorprendió a sí misma. Al cerrar sus palabras, un aplauso atronador la envolvió. La energía de la sala la abrazaba con calidez, y aunque el miedo nunca desapareció por completo, ahora se sentía como un participante, no una víctima. Sin embargo, la instrucción divina que su corazón había estado esperando se interrumpió cuando el presentador anunció los resultados del concurso. ¿Había llegado su momento de verdad? ¿O el aplauso sería solo un eco de una victoria momentánea? Mientras esperaba el veredicto, una nueva preocupación asomaba. ¿Qué sucedería si no ganaba? ¿Estaría lista para enfrentar la posibilidad de no ser reconocida? En ese instante, una revelación sacudió su interior. El verdadero premio fue siempre haber tomado el escenario, haber compartido su verdad con el mundo. Pero entonces, el presentador hizo una pausa, y sus ojos se posaron sobre ella como si supieran más de lo que podía imaginar. ¿Era posible que su historia, aquella que había luchado tanto por compartir, tuviera un impacto mayor del que había creído? ¿Sería el reconocimiento algo más que un simple trofeo? Sofía contuvo la respiración. Había llegado a un nuevo umbral y con él la promesa de que todo estaba por cambiar. El aplauso se desvaneció en un eco inquietante, y los corazones de los presentes latían al unísono en un abismo de expectativa compartida. Sofía, aunque sacudida por la adrenalina, sentía que el escenario no era simplemente un espacio físico, sino un crisol donde su esencia había comenzado a forjarse. «¿Y si no soy suficiente?», resonaba un susurro tenaz en su mente, pero decidía ignorarlo. Ya no era la chica que se escondía detrás de las sombras. Cuando el presentador pronunció su nombre para los resultados, el aire se tornó denso, y en su corazón un deseo profundo brotó, el deseo de ser vista, de ser entendida. No solo anhelaba el reconocimiento externo, sino que también buscaba la validación de una historia que había cargado por demasiado tiempo. Si no gana, no será el fin, pensó mientras se preguntaba cómo manejaría el peso de una derrota. Esa idea era difícil de abrazar, pero era momento de enfrentar la verdad. Su identidad no se definía por un trofeo. Finalmente, se alzó la voz del presentador. La ganadora es. La sala se congeló. El silencio era el preludio de una respuesta monumental. Cuando el nombre fue pronunciado, un torrente de emociones la atravesó, como un rayo que iluminaba lo más profundo de su ser. Su nombre no fue mencionado. Por un instante, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. En vez de hundirse, Sofía hizo un esfuerzo consciente y respiró hondo. En vez de sumergirse en la decepción, un nuevo desafío comenzó a tomar forma en su mente. «Voy a aprender de esto», murmuró internamente. Se prometió que no dejaría que una derrota le robara su valor. El verdadero triunfo estaba en el proceso de intentar, de crecer y de levantarse. Despertar su fuerza interna en medio de la adversidad era el próximo paso. Se dispuso a reflexionar sobre su participación y lo que había aprendido al abrirse a los demás. Esa conexión que había sentido en el escenario, la vulnerabilidad como poder. Sintió que había camino por recorrer en su viaje de autodescubrimiento, y su historia merecía más capítulos.
Luego se acercó a otros concursantes, cuya energía la había emocionado, y compartió sus impresiones sobre lo que significaba ser una narradora. En sus conversaciones, sintió el poder de crear alianzas genuinas. La competencia se transformó en una comunidad de personas buscando no solo ser reconocidas, sino también entenderse mejor a sí mismas. Mientras abandonaba el auditorio, el clima había cambiado. Las nubes densas que la habían oprimido dieron paso a una claridad revigorizante. Este era un nuevo inicio. Sofía empezó a concebir un plan, quería organizar su propio espacio donde las voces pudieran ser compartidas, historia tras historia, consiguiendo un crecimiento colectivo que resonara mucho más allá de un evento. Sin embargo, justo al salir, se encontró con la amiga que había puesto en duda su preparación. «Lo intentaste, Sofía, eso es lo que cuenta». La frase se enredó en su cabeza, pero de repente, su amigo se detuvo y la miró a los ojos. «Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si te permitieras ser realmente vulnerable?» Las palabras la sacudieron. La idea de abrazar su vulnerabilidad, no solo en un escenario, sino en su vida general, la llevó a una nueva revelación. Era necesario hacer un examen profundo sobre su autovalor y cómo ese valor se manifestaba en sus relaciones. Sofía sintió que estaba a punto de desatar una nueva batalla interna. La búsqueda de su esencia se tornaba más intensa. ¿Realmente estaba preparada para tomar ese camino y explorar la vulnerabilidad de manera auténtica? Sus pasos se hicieron más rápidos. Había algo, más que un concurso, que la estaba llamando a una confrontación definitiva, y en su mente se encendió una pregunta crucial. ¿Seré capaz de compartir mis cicatrices y convertirlas en historias de fuerza? Al mirar hacia el horizonte, se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba, y las posibilidades eran infinitas. ¿Logrará finalmente abrir ese nuevo capítulo más profundo y revelador? Sofía no pudo deshacerse de la idea que la perseguía. La vulnerabilidad, esa palabra que había sonado tan poderosa y aterradora al mismo tiempo, resonaba en su mente como un eco persistente. ¿Cómo podía aceptar mostrar sus cicatrices sin sentir que se hacía pequeña ante el mundo? La promesa de un viaje interior, en lugar de ser emocionante, se convertía en un mar de incertidumbres. Mientras caminaba, cada paso parecía acercarla a un precipicio. La imagen de las personas que confiaban en ella, ante las que se había expuesto en el escenario, se entrelazaba con la vergüenza y el miedo a no ser suficiente. Pero en su corazón una chispa se encendía. Sofía decidió que la vulnerabilidad no solo era una opción, sino una necesidad. Anhelaba ser auténtica, no solo en un escenario, sino en su vida cotidiana. Se sumergió en su proceso de autoconocimiento. Abrió un diario y comenzó a anotar sus pensamientos, a desmenuzar las emociones que la atravesaban. El dolor puede ser un puente hacia el cambio, se repetía, convencida de que el acto de escribir sus inquietudes sería liberador. Cada palabra, cada frase, le permitía vislumbrar la fortaleza que ya moraba en su interior. El primer paso fue confrontar su voz interior. Sofía se sentó en un café, con un café humeante delante, y se planteó una pregunta simple pero reveladora. ¿Qué me impide ser vulnerable? La respuesta no tardó en llegar. Era el miedo al juicio, a la crítica, a ser rechazada. Pero era justo ese mismo miedo el que había alimentado su deseo de esconderse por tanto tiempo. Decidida a cambiar su narrativa, planificó una serie de charlas íntimas donde se abriría y compartiría no solo sus sueños, sino también sus desilusiones. Las primeras reacciones fueron un torbellino de emociones. Algunas personas la abrazaron, mientras que otras se mostraron escépticas. Pero lo que más le impactó fue darse cuenta de que muchos llevaban cargas similares, historias ocultas por el mismo miedo que ella había enfrentado. Con cada charla, Sofía aprendía no solo a ser escuchada, sino a escuchar. Eso la llevó a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad. Comprendió que su vulnerabilidad no la despojaba de su valor, más bien, aumentaba la conexión que podía establecer con los demás. Empezó a llenar su entorno de personas que valoraban la sinceridad, creando su pequeño círculo de apoyo. Sin embargo, había algo más profundo que aún le preocupaba. Cada vez que contaba una de sus historias, una sombra de duda se asomaba. ¿Acaso lo hago por atención? Ese pensamiento la atormentaba.
Luchó con eso durante días, cuestionándose si la búsqueda de conexión la hacía débil o si, por el contrario, requería un coraje inmenso. El día que decidió abordar esa sombra en una charla pública fue decisivo. Al abrirse sobre esa discrepancia, un silencio profundo envolvió la sala. Luego, un susurro que resonó en su interior. Todos luchamos con esta necesidad de ser vistos, le dijeron algunos asistentes. Esa simple declaración la iluminó, la lucha por la validación no era suya sola. Mientras abandonaba el lugar, la mirada de un desconocido se cruzó con la suya. Tu historia importa, le dijo, dándole una sorpresa indescriptible. En ese momento, se dio cuenta de que la auténtica transformación no solo radicaba en su voz, sino en la voz que podía inspirar en otros. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para ser verdaderamente ella misma? Esa noche, la inquietud adquirió una nueva forma. La duda que una vez la debilitó empezaba a verse como un desafío. Se le presentaba la oportunidad de no solo ser vulnerable, sino de convertirla en su estrategia más potente. Sofía miró por la ventana. La noche estrellada la instaba a avanzar, a desafiarse una vez más. De repente, la búsqueda de autenticidad encendió una nueva ambición en su interior. ¿Qué pasaría si organizara un evento donde la vulnerabilidad fuera el protagonista?, pensó. Había un mundo por explorar y su viaje apenas comenzaba. Con ese nuevo propósito surgiendo, Sofía sintió que el viento soplaba fuerte a su favor. La inquietante pregunta de su misión la llevaba a una conclusión inquietante: no sería fácil, pero su próximo desafío sería el más significativo de todos. ¿Tendría el valor de llevar su vulnerabilidad al siguiente nivel, conectando a aquellos que también anhelaban ser vistos? Al amanecer, la luz que se filtraba por la ventana parecía empujada por una nueva energía. Sofía despertó con una resolución renovada. La idea del evento la había atrapado y ahora sabía que no podía postergarlo. Sin embargo, cada paso hacia la organización de aquella experiencia la llenaba de temor y expectativa. La vulnerabilidad que había abrazado se transformaba cada vez más en un acto de valentía, pero también en una fuente de ansiedad. Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un plan. La primera idea, un nombre que captara la esencia de lo que quería transmitir. Voces valientes resonaba en su mente. Era un título poderoso, un tributo a todas las historias que necesitaban ser contadas. Con cada palabra que añadía al documento, la claridad se instalaba en su pensamiento. ¿Por qué no invitar a otros a unirse a su viaje? La conexión significaba mucho más cuando se compartía. Mientras desarrollaba el plan, las dudas empezaron a brotar en su mente como hierbas enredadas. ¿Y si nadie acudía? ¿Y si su vulnerabilidad se convertía en un espectáculo que no era apreciado? Sin embargo, decidió que esos pensamientos no tenían cabida. No buscaba la aprobación, sino crear un espacio donde otros pudieran liberarse del miedo al juicio. Con cada nueva idea, se daba cuenta de la responsabilidad que estaba asumiendo. No era solo una cuestión de contar su historia, sino de brindar a otros la oportunidad de ser escuchados. Se propuso que cada charla sería seguida de un diálogo abierto, donde la autenticidad fuera el hilo conductor. Sofía consideró la posibilidad de invitar a oradores que también habían lidiado con sus propias vulnerabilidades. Aquello podría reforzar la idea de unidad y empatía. Para llevar su visión a la realidad, ella sabía que necesitaba apoyo y también debía enfrentar el temor a compartir su plan con amigos. Así que, organizó una pequeña reunión en su casa, invitando a aquellos que había considerado parte de su círculo de confianza. El día llegó, y aunque se sintió un torbellino de nerviosismo, decidió que no podía volver atrás. Con su corazón latiendo con fuerza, expresó su idea. Al principio un silencio incómodo llenó la habitación, pero luego, uno a uno, sus amigos comenzaron a compartir sus pensamientos. La atmósfera cambió. Las críticas constructivas cobraban vida en formas que nunca había imaginado. Al final, algunos de ellos se ofrecieron a ayudarla a gestionar el evento. Esa colaboración estimuló a Sofía, pero también trajo consigo nuevos desafíos. Con cada opinión y sugerencia, sentía que su visión se retorcía y flexionaba. Hubo momentos críticos en las discusiones en los que tuvo que recordar por qué habían comenzado.
¿Hasta qué punto estaba dispuesta a comprometer su autenticidad por la opinión ajena? Si era su historia, debería contarse a su manera. La organización avanzaba rápidamente, pero mientras más se acercaba la fecha del evento, más intensos eran los momentos de duda. No podía sacudirse sintiendo que era insuficiente, que no estaba lista para ser la voz de otros. Abrazar su vulnerabilidad era un reto, pero desafiarse a sí misma era un paso todavía más audaz. ¿Podía sostener esa responsabilidad sin perderse en el camino? La noche antes del evento, Sofía dio un paseo bajo las estrellas, reflexionando sobre lo que estaba en juego. Cuando cerró los ojos, pudo imaginar las historias que resonarían en su espacio. A pesar de los temores, había un eco de determinación que la empujaba hacia adelante. De repente, una idea potente le golpeó la mente: no es sobre la perfección, es sobre la conexión. En ese instante, intuyó que había un secreto en la vulnerabilidad: su dolor, sus desafíos, podían convertirse en la brújula de su éxito. La conexión que buscaba no solo empezaba por mostrar sus cicatrices, sino por crear un espacio seguro donde otros pudieran descubrir las suyas. Pero a final de cuentas, ¿sería suficiente con ser auténtica, o debería enfrentarse a sus más profundos temores para conectar realmente con los otros? La interrogante la llevó a un nuevo nivel de ansiedad, mezclada con una creciente emoción. Atraída por una ambición que nunca antes había sentido, Sofía se dio cuenta que el siguiente paso podría transformar no solo sus miedos, sino también la manera en que percibía su propia historia. ¿Estaba preparada para abrirse de una forma que jamás imaginó? Cuando el sol finalmente asomó por el horizonte, Sofía se encontró de pie en su sala de estar, sintiendo como su corazón palpitaba con fuerza. Era el día del evento. La sala estaba casi lista, pero un nudo en su estómago le hacía dudar. Observaba las sillas dispuestas en fila y las luces suavemente focadas, y se preguntaba si el espacio que había creado realmente podría albergar las historias que tanto había anhelado escuchar. En ese momento, el miedo se despojó de su disfraz habitual, transformándose en una multitud de voces internas que la asediaban: ¿serás lo suficientemente buena? ¿Quién te crees para liderar una conversación tan profunda? Sofía hizo una pausa y respiró hondo, intentando acallar esas voces. Sabía que la clave estaba en enfocarse en su intención, no en las expectativas. Decidió que lo primero que haría al llegar el público sería compartir su propia historia, tal como había planeado. No sería un relato perfecto ni construido, sino una simple narración sincera de su vida. Habló frente al espejo, ajustando su tono mientras practicaba. Cada repetición era un intento de transformar la ansiedad en fuerza. Lo que antes parecía un peso aplastante ahora se convertía en combustible. A medida que la hora se acercaba, la energía en el aire era palpable. Los primeros participantes comenzaron a llegar, y su ansiedad, en lugar de desvanecerse, se multiplicó. Sin embargo, el apoyo de sus amigos al entrar, sonriendo y con miradas de aliento, le dio el valor que necesitaba. En ese momento, comprendió que no estaba sola. Todo este tiempo había estado construyendo algo que trascendía su historia personal. Mientras los asistentes se acomodaban, observó sus rostros. Recordó los objetivos que había trazado: ofrecer una plataforma donde otros pudieran compartir su verdad. Esa misión tomó forma en su mente, y la idea de que cada uno de ellos traía una historia única y valiosa empezó a calmar sus nervios. Dio un paso adelante frente a la audiencia, el micrófono tiembla ligeramente en su mano. Con la respiración ansiosa, comenzó a hablar. La primera frase resonaba en su garganta, y al sacarla, navegó entre el temor y la euforia. Con cada palabra, el fuego del miedo se transformaba en valentía. Sus experiencias fueron surgiendo como colores en un lienzo, y vio cómo su autenticidad comenzaba a abrir caminos entre las almas de quienes la escuchaban. Sin embargo, mientras compartía su historia, sintió un repentino golpe de inseguridad al escuchar murmullos detrás de ella. ¿Sería que estaban juzgando? Aquel instante fue decisivo. Enfrentar la incomodidad era necesario. Así que, con voz firme, frenó su discurso y se dirigió a la audiencia con la pregunta que le dio vuelta la cabeza: ¿qué les impide ser vulnerables ahora mismo? El silencio era respetado, seguido de miradas de sorpresa y una brisa de conexión que rodeó el espacio.
Fue en ese instante que se dio cuenta de que había un momento de revelación. Al darles voz a sus temores, había creado no solo un espacio para compartir, sino un puente entre todos los presentes. La pregunta colgó en el aire, desafiando a otros a explorar su propia vulnerabilidad. Mientras varios asistentes comenzaron a alzar la mano, compartiendo fragmentos de sus propias historias, Sofía sintió como el dolor y la alegría fluían juntos. Las narraciones se entrelazaban, creando una red de empatía que llenaba la sala. Lo que comenzó como una incertidumbre se transformaba en un poderoso acto de conexión. Pero al ir cediendo la palabra, una figura interrumpió, un antiguo colega de su pasado, un antagonista que había sido parte de sus momentos de inseguridad. La mirada desafiante que le dirigió era inconfundible. Sofía se dio cuenta de que la lucha por ser escuchada no había hecho más que comenzar y que su vulnerabilidad también podría abrir viejas heridas. La tensión se acumuló mientras se cuestionaba si su valentía podría resistir ser expuesta nuevamente ante aquellos que conocían sus debilidades. ¿Podría aprovechar esta situación para crecer o dejaría que la sombra del pasado la dominara? Un nuevo desafío se presentaba ante ella, uno que podría definir no solo este evento, sino el futuro de su viaje hacia la autocompasión. La noche de revelaciones apenas comenzaba y la siguiente decisión podría transformarlo todo, para bien o para mal. Sofía se sintió atrapada en un torbellino emocional. La figura de su antiguo colega, que aparecía como un espectro del pasado, la enfrentaba con sus inseguridades. Mientras las manos de los asistentes se levantaban, compartiendo sus propias luchas, se preguntaba si su valentía podía sostener la carga de una historia que aún estaba en proceso de sanación. No podía dejar que su pasado la definiera, había trabajado demasiado para avanzar. Con un profundo suspiro, se plantó firme en el escenario, mirando a la multitud con la convicción renovada. La vulnerabilidad no era solo mostrar debilidades, era también exponer los pasos dados para sanar. Hoy somos más que nuestros miedos, comenzó Sofía, su voz resonando con una mezcla de firmeza y ternura. Hoy nos compartimos. Al pronunciar esas palabras, sintió el peso de sus temores desvanecerse un poco. Había decidido enfrentarse no solo a la audiencia, sino a la parte más oscura de sí misma. La atención se volvió hacia la figura que la desafiaba. En las miradas de los presentes, especialmente en su círculo de amigos, encontró el respaldo que necesitaba. Nadie puede escribir mi historia por mí. Cada uno de nosotros tiene un camino único, continuó. Ponte de pie, Sofía, repitió para sí. La conexión se estaba formando, un tejido de experiencias humanas que la rodeaban. El antiguo colega, que esperaba una reacción sumisa, se llevó la sorpresa de escuchar a Sofía hablar con el aplomo ganado a pulso. Desearía haber añadido más valor a nuestras interacciones, pero también necesito aceptar que el pasado, aunque doloroso, no define mi futuro. Su voz se elevó, resonando en el alma de los presentes que miraban atónitos. Hago lo que hago para que cada uno aquí pueda encontrar su voz, sin juicio, añadió, cada palabra liberando un nuevo nivel de fortaleza que desconocía tenía dentro de ella. La tensión se fue disipando, transformándose en un aire de comprensión compartida. La dinámica del evento mudó hacia un espacio de apoyo donde el miedo se tornó en poder. Sofía sintió que cada historia compartida la unía más a su audiencia. Mientras su antiguo colega abandonaba el lugar, se dio cuenta de que su propio viaje no solo tenía validez, sino también un propósito que trascendía las inseguridades de su pasado. Cuando la velada llegó a su fin, los aplausos resonaron con fuerza. Sofía sintió la satisfacción profunda de haber alcanzado un nuevo hito. Había dado su voz sin ataduras, logrando un crecimiento no solo personal, sino también colectivo. Las historias de los asistentes se habían convertido en una rica amalgama de resiliencia, un recordatorio de que todos luchan con sombras similares, así como con luces brillantes. Con cada mirada agradecida y cada conversación que emergió durante la noche, Sofía comprendió que había conquistado un espacio donde las historias podían florecer. Quedó claro que la conexión honesta generaba un impacto poderoso, como un eco que perduraría más allá de esas paredes. El evento había sido un punto de inflexión que no solo cimentaba su lugar como narradora, sino también como catalizadora de otros en sus propios viajes.
más allá de la victoria del evento, lo más importante era el reconocimiento interno que había logrado, aceptarse plenamente, cicatrices y todo. Sofía cerró la noche con una promesa hecha en su corazón. Seguiría creando espacios donde la vulnerabilidad fuera celebrada, donde nadie tuviera miedo de compartir su verdad. Al mirar por la ventana, sintió que una nueva historia comenzaba a florecer a su alrededor. Era el amanecer de una era en la que su voz sería escuchada, un espacio donde cada relato, incluido el suyo, tenía un propósito significativo en el tejido de la vida. Sofía sabía que el trabajo no había terminado, había mucho por descubrir. Su viaje personal, ahora potenciado, habría de seguir creciendo en nuevas direcciones, conectando vidas y dejando huellas imborrables. La conexión había abierto puertas, y eso era solo el comienzo. En ese momento, decidió que cada pequeño triunfo sería celebrado. Al cerrar un ciclo, se dio cuenta que había alcanzado no solo su deseo de ser vista, sino también la fortaleza para inspirar a otros. La historia de Sofía había transformado su esencia. A partir de ahora, contaría no solo su propia historia, sino también las de aquellos que se atrevan a escribirlas. A cualquiera que necesite recordar que su voz importa, aquí estoy, pensó en voz alta, sonriendo a sus propias reflexiones. Era hora de compartir, de seguir abriendo caminos donde otros pudieran caminar. El viaje apenas comenzaba, y Sofía estaba lista para desatar nuevas voces valientes. Y tú, querido espectador, no esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad de voces. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emocionantes y auténticas que darán aliento a tu propia narrativa. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias sigan resonando. Comenta tus reacciones y teorías sobre este asombroso final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten escuchar sobre la fuerza de la vulnerabilidad. Este es el momento de mostrar tu apoyo a estas conmovedoras historias.